Bienvenidos a las Sendas del Misterio, el canal donde exploramos los enigmas que desafían a la historia y la ciencia. Hoy les traemos la segunda entrega de la serie Misterios de la Biblia, donde nos adentraremos en un relato fascinante, la estrella de Belén. ¿Fue un fenómeno astronómico o un milagro divino? Una luz que guió a los magos y que hasta hoy sigue iluminando el misterio. En el Evangelio de Mateo se relata que una estrella guió a los Reyes Magos hasta Belén para encontrarse con el recién nacido Jesús. Este fenómeno ha fascinado a creyentes, científicos y astrónomos durante siglos. Pero, ¿qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Un evento sobrenatural o un fenómeno astronómico que puede explicarse con la ciencia? Según Mateo 2:1-12, la estrella apareció en el cielo y fue interpretada como una señal del nacimiento del rey de los judíos. Los magos, expertos en astronomía y astrología, siguieron su curso hasta llegar al lugar exacto donde se encontraba el niño. Esta breve referencia ha sido suficiente para encender el debate. ¿Fue un milagro divino destinado a anunciar un evento sagrado o algo más? En tiempos antiguos, las estrellas no eran solo cuerpos celestes. Eran vistas como señales divinas que anunciaban nacimientos, muertes y grandes cambios. Civilizaciones como los babilonios y los persas estudiaban el cielo con devoción, interpretando los movimientos de planetas y estrellas como mensajes de los dioses. Así, la estrella de Belén pudo haber sido vista como un presagio celestial. Una de las teorías más populares es que la estrella de Belén fue un cometa. Algunos historiadores sugieren que pudo tratarse del cometa Halley, que pasó cerca de la Tierra alrededor del 12 a.C. Sin embargo, esta fecha no coincide con la mayoría de los estudios históricos sobre el nacimiento de Jesús, por lo que la hipótesis queda descartada para muchos expertos. Otra explicación científica apunta a una conjunción planetaria, un alineamiento entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió en el año 7 a.C. Este fenómeno, visible desde Oriente, habría creado un brillo inusual en el cielo, lo suficiente como para ser interpretado como una estrella especial. Johannes Kepler, el famoso astrónomo, apoyó esta teoría en el siglo XVII. Las novas y supernovas son explosiones estelares que iluminan el cielo con una intensidad extraordinaria, visibles incluso durante semanas. Los registros chinos y coreanos de la época mencionan la aparición de un nuevo objeto brillante en el año 5 a.C., una fecha cercana al posible nacimiento de Jesús. Esta teoría sugiere que la estrella de Belén pudo ser una supernova no identificada en el cielo occidental. Para los creyentes, la estrella de Belén no necesita una explicación científica. Representa un milagro, una intervención directa de Dios para guiar a los magos hacia Jesús. En esta interpretación, su aparición trasciende las leyes de la naturaleza, siendo un evento único, diseñado para marcar el nacimiento del Salvador. Independientemente de su origen, el simbolismo de la estrella es innegable. Actuó como una guía, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Representa la conexión entre el cielo y la tierra, uniendo lo divino con lo humano. Para los magos, simbolizó el cumplimiento de una profecía. Para millones de personas hoy, es un recordatorio de la llegada de la luz al mundo. El debate sobre la estrella de Belén refleja la eterna búsqueda de respuestas. La ciencia nos permite explorar los cielos y comprender el universo, mientras que la fe nos ofrece una perspectiva espiritual y trascendental. Tal vez ambas puedan coexistir. Un fenómeno astronómico utilizado por Dios para anunciar un milagro.
La estrella de Belén sigue siendo un misterio fascinante. ¿Fue una conjunción planetaria, una supernova o un milagro divino? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero su significado perdura, un símbolo de esperanza, luz y guía, que ha inspirado a la humanidad durante más de 2000 años. La estrella sigue brillando, no en el cielo, sino en la historia y en el corazón de quienes buscan respuestas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Las Sendas del Misterio y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.